Qué alegría estar una vez más, un domingo más, el último domingo del mes de julio del 2020. Estoy afuera, estoy al aire libre. Por aquí andan los perritos, por aquí hay un vecino cortando grama y me da mucha alegría. Le doy gracias a Dios por darme el privilegio de poder respirar, de poder ver, de poder estar aquí al aire libre. Queremos saludar a todos los hermanos de la iglesia Cristo Vive y también a cada uno de los hermanos y amigos que nos están viendo una vez más. Queremos predicar el sermón que lleva como título Respondamos a Dios. Dios hizo varias preguntas a través de la Biblia. Hoy vamos a ver algunas de ellas. En aquel tiempo tuvieron que darle respuesta a las preguntas que hizo el Señor, que hizo nuestro Dios. Ahora nos toca a nosotros responder esas mismas preguntas y veremos las preguntas y sus pasajes bíblicos a continuación. ¿Dónde estás? Es la primera pregunta que vamos a ver y está en Génesis 3 del 19 al 12 y dice así: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Después de que Adán y Eva pecaron, que ya la mayoría de nosotros sabemos la historia en la Biblia, el Señor pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y quiero decirles que Adán casi que le está echando la culpa indirectamente a Dios y le dice, bueno, pues es que la mujer que tú me diste, ella fue la que me hizo fallar, ella fue la que me dio de ese árbol. Es lamentable porque los seres humanos muchas veces fallamos y queremos buscar culpables. Yo creo que hoy en medio de este problema que estamos pasando a nivel mundial, Dios nos está preguntando, ¿dónde estamos? ¿Dónde estás tú? Porque muchos cristianos comenzaron antes de este problema con fuerza y a veces tal vez por el temor que había, estaban orando, estaban buscando de Dios y hoy muchos de ellos están fríos, muchos de ellos casi que ya no quieren saber nada. Yo he visto a través del Facebook a personas que conozco, cristianos que conozco de otros lugares y veo en realidad que están como desanimados, que están con miedo y Dios les está preguntando, ¿dónde estás tú? ¿Estás orando? ¿Estás clamando? ¿Estás viendo los sermones de la iglesia? Porque verdaderamente estamos en un tiempo muy difícil. Y yo hice esta pregunta, ¿estabas más cerca de Dios al inicio de este virus? ¿O estás más cerca de Dios ahora en este tiempo? ¿Dónde estás tú? Dios preguntó a Adán, ¿dónde estás? Y Dios nos está preguntando también a nosotros. Porque muchas personas lo que están donde están ahora es tal vez hablando igual de lo que habla el mundo, que no tiene esperanza, que están confundidos, que la situación está complicada. Nosotros somos llamados por Dios de hablar las maravillas del Rey de Reyes y Señor de Señores, las maravillas del Dios Todopoderoso. Vamos a ir a la segunda pregunta.
y la encontramos en Génesis 3:13 y dice así: ¿qué es lo que has hecho? Y Génesis 3:13 dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. También de alguna manera Eva estaba evadiendo y casi que estaba indirectamente culpando a Dios. Es que no fue por mi culpa, fue por esa serpiente. Lastimosamente, los hombres y las mujeres nos cuesta reconocer nuestros pecados, nuestra maldad, nuestros errores. Y la mujer, igual que Eva, igual que el varón, que Adán, empezó a poner excusas. Sabes, Dios te ha dado talentos a ti, me ha dado a mí, y yo pienso que Dios nos está diciendo: ¿y qué has hecho con los talentos? ¿Qué has hecho con los dones que yo te he dado? ¿Qué has hecho con la familia que yo te he dado? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Estás cuidando a tu esposa, a tus hijos, o estás peleando? Y le dice a las mujeres: ¿estás cuidando a tu esposo y a tus hijos, o estás peleando? Y también Dios nos pregunta: ¿qué has hecho con los mensajes que has oído? ¿Qué has hecho con las palabras que has escuchado? ¿Qué has hecho con lo que has leído de mi palabra? Dice el Señor. Así es que la segunda pregunta que Dios nos hace: ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? No es posible que los cristianos nos descuidemos. La palabra de Dios nos dice que nosotros los cristianos no podemos retroceder. No importa que estemos en situaciones complicadas. Algunos declaran de que vienen situaciones más difíciles, otros dicen que ya todo va a pasar. Verdaderamente no sabemos, aunque la palabra del Señor dice que el mundo va a ir de mal en peor, engañando y siendo engañado. La otra pregunta, la tercera, la encontramos en Juan 6:60 y del 66 al 68. ¿Quieren irse también ustedes? Y dice el verso 60: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿ustedes, esto os ofende? Desde entonces, oiga lo que dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás. El Señor Jesucristo en su ministerio, en su trabajo, muchas gentes cobardes regresaron atrás. Así también sucede en las iglesias. Muchas personas que a veces están con fuego, que a veces quieren, cobardemente regresan atrás. Y eso lo dice la Biblia, lo puedes leer. Puedes buscar Juan 6 y al ver el verso 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Oiga bien, discípulos del Señor, no los apóstoles, porque eso en realidad solo Judas fue el traicionero, pero de los demás apóstoles estuvieron firmes hasta que murieron de diferentes maneras como héroes en realidad. Y dice el 67, dijo Jesús entonces a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras del Señor muchas veces son fuertes. ¿Y sabes por qué son fuertes? Porque los seres humanos somos dados al pecado, a la maldad, a la mentira, a la hipocresía. Y la palabra de Dios viene fuerte. Y la Biblia dice que muchos de ellos volvieron atrás. Entonces se iban los discípulos. El Señor Jesucristo perdió discípulos en su ministerio. Y Él miró a los 12 y les dijo, ¿y ustedes también se quieren ir? Ustedes también van a ser cobardes como ellos que se fueron, que no quisieron pagar el precio. Porque el Señor Jesucristo mostró
que muchos quisieron seguirle. Y él le decían, Señor, voy a seguirte. Ven, le decía, deja todo. No, es que tengo una junta de bueyes que he comprado y voy a ir a probarlas. Y así le ponían excusas, porque la palabra de Dios a veces es fuerte. Y el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Tú sabes que el rey David, que cometió muchos pecados, uno de ellos es que mandó a la primera línea de guerra a un hombre porque se quería quedar con la esposa. Y dice la Biblia que el profeta Natán llegó donde él. No llegó con risa, llegó a decirle la palabra del Señor. Y le contó a través de como de una parábola y le dijo, fíjate que hay un hombre que tiene un montón de ovejas. ¿Y qué vas a creer? Que hay otro que solo tiene una. Y el que tiene un montón de ovejas le quitó al que solo tenía una. Y dijo el rey David, hay que matar a ese hombre. Y el profeta Natán le dice, ese hombre eres tú. Le quitaste la mujer a Urías y lo mandaste a matar. Porque la palabra de Dios es fuerte. Y el Señor dice a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y la otra pregunta, ¿qué buscáis? En Juan 1:38 dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Hermanos amados, he visto durante estos 36 años que llevo de cristiano, muchos hombres o mujeres que buscan a Dios solo por beneficio, que tal vez llegaron con una enfermedad, que tal vez llegaron porque no tenían trabajo, y Dios les hace el milagro, Dios les sana, Dios les da el trabajo, y después ya se van. La Biblia nos muestra que muchos en el tiempo del Señor Jesucristo le buscaban por la comida. Ahora en medio de este problema que vivimos, ojalá que hayan personas que no le estén buscando solo por el problema. Una vez que la situación se arregle, se alejan. Porque nosotros debemos de buscar a Dios de todo corazón. Y él le preguntaba a la gente, ¿qué buscáis? ¿Cuál es el interés que tienes? ¿Te gusta el proveedor o te gusta la provisión? Porque a la gente en realidad muchas veces lo que le gusta es la provisión, es la bendición. Y lo que nos debe de gustar y lo que debemos de amar es a Dios, el Dios proveedor de todas las cosas. Por eso el Señor preguntó, ¿qué buscáis? Hermanos, amigos, ¿qué buscáis? ¿Qué estamos buscando? ¿Algún interés, alguna sanidad y después nos vamos a alejar desagradecidos de Dios? Yo creo que es necesario que busquemos a Dios con un corazón sincero, lleno de amor. La otra pregunta la encontramos en Mateo 16, dice, ¿quién soy yo para ustedes? Mateo 16 del 13 al 15 dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Para muchas personas Dios es una imagen pequeña o una oración en el bolsillo. O algunos creen que hay que abrir el Salmo 91 o el Salmo 23. ¿Sabes? Dios es más que eso. Dios no es una religión, Dios es una relación. Verdaderamente, según la Biblia, para quién es Dios para nosotros, quién es Jesús, es nuestro Señor, es nuestro dueño. Hay gente que dice o tiene letrero, Jesús es el huésped principal de esta casa.
Jesús, el Señor Jesús no debe ser el huésped, debe ser el dueño de tu vida, de tu familia, de tu dinero, de todo lo que tenemos y de lo que somos. El apóstol Pablo decía, yo soy un doulos, quiere decir un esclavo. Y el Señor es Jesús, es mi Señor, que la palabra en el griego es un Kyrios. El apóstol Pablo sabía que en realidad su vida ya no le pertenecía a él, sino que le pertenecía a Dios. Yo te pregunto hoy en día, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es el Señor Jesucristo para ti? ¿Solo es el que te saca de problemas o es tu Dios? Es el dueño de tu vida. ¿Tú caminas y vives por Dios y para Dios? ¿O tú caminas y vives como a ti te interesa? Verdaderamente somos libres. Pero qué lindo es que la Biblia dice que nuestra vida le pertenece a Dios y debemos de vivir según como Dios lo dice. ¿Sabes cómo sabemos si amamos a Dios? Amamos lo que pensamos y lo que hacemos. Si tú pasas 20 horas en el Facebook, eso es lo que amas. Porque lo que vives pensando y lo que vives haciendo, eso es lo que amas. Si en tu corazón te levantas pensando en Dios y todo el día estás pensando en Dios y cantas alabanzas a Dios y amas a Dios y te vas a acostar pensando en Dios, es que tú amas a Dios. Si tú vives conforme a la palabra de Dios, si tú caminas al estilo del Señor Jesucristo, es que tú amas a Dios. Y Él le preguntó a los discípulos, para ustedes, ¿quién soy yo? Y la otra pregunta, y aquí vamos a terminar, es ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no me obedecéis? Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Yo quiero preguntarte esta tarde, 26 de julio del 2020, ¿verdaderamente amas a Dios? ¿Verdaderamente obedeces a Dios? ¿Vives tu vida como Dios te lo pide en la palabra o vives tu vida como a ti te agrada? Dice la Biblia que hacer la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Tú sabes que la palabra de Dios muestra que el rey Saúl era un hombre que Dios lo iba bendiciendo, le iba ayudando, le iba haciendo milagros. Pero este hombre decidió desobedecer a Dios. Los 36 años que llevo caminando en el Evangelio, yo he visto, porque la palabra lo muestra, que la persona que camina en obediencia camina en bendición. Pero la persona que camina en desobediencia y que es rebelde a Dios, a la palabra, a las autoridades, a sus líderes en las iglesias, es una persona que tarde o temprano cae en maldición, cae en la desgracia. Verdaderamente he visto cristianos cabeza dura, que humanamente yo quisiera cambiar esa mente y decirle, no seas rebelde. No te opongas. Hay personas que a todo le ponen pero y están dando problemas. Quiero decirte, el que camina en obediencia, camina en bendición. Yo recuerdo que a la iglesia El Calvario en Honduras, donde pastoreábamos, llegó un joven guatemalteco. Él se había graduado del seminario en Guatemala, de apellido Zamora. Y desde que ese muchacho se puso en el púlpito y empezó a dar la palabra, tenía un respaldo de Dios increíble. De verdad que el mensaje y todo fue una bendición preciosa. Se sintió esa presencia de Dios a través de ese mensaje que ese muchacho dio. Muchas personas, muchos hermanos y hermanas llorando
en medio de aquel culto, cuando el joven hizo el llamado. Era un joven, a lo mejor 22, 23 o 21 años. Y como se quedó a dormir en nuestra casa, yo le dije a él: qué lindo Dios te usa, qué presencia del Señor está en tu vida, muy preciosa. Y él me dijo: pastor, hay muchos factores, pero le voy a decir uno que es muy importante en mi vida: la obediencia. ¿Sabe qué, pastor? Me dijo: la sugerencia de mi líder, de mi pastor, es una orden para mí que viene de Dios. No estoy dándole vuelta, no estoy pensando, porque he aprendido, dijo, a ser obediente. La palabra del Señor demuestra que la obediencia trae bendición. Muchos de los cristianos que han trabajado con nosotros, de los líderes, hemos visto la autoridad espiritual y ha traído bendición a nuestras vidas, porque la obediencia trae bendición. Todo hombre, toda mujer que camina en obediencia, camina en bendición. Todo hombre, toda mujer que es desobediente, camina en maldición. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor?, dijo el Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hermanos, estamos llamados por Dios, hermanos, hermanas, a ser obedientes. Debemos de saber la palabra de Dios para caminar en obediencia, para que no caigamos en la ruina, porque yo he visto a muchos cristianos, y están plasmados otros en la palabra de Dios, pero estos ojitos han visto personas rebeldes que no se humillan terminar en la desgracia, terminar en maldición. Es necesario que le obedezcamos al Señor, porque Él es nuestro dueño. Es necesario que obedezcamos la palabra de Dios. Es necesario que obedezcamos las autoridades, y también las autoridades eclesiales, como dice la palabra del Señor. Yo quiero concluir en esta tarde recordándote las preguntas que el Señor Jesucristo le hizo, que Dios le hizo a cada uno de los personajes que están en la Biblia. Y la primera es: ¿dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás, hermano? ¿Qué estás haciendo? La segunda es: el Señor Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿quieren irse ustedes también? El Señor Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quieren irse ustedes también? Hay muchos desagradecidos que se alejan de Dios. Número 3, ¿por qué me buscan?, dijo el Señor. ¿Por qué le estamos buscando? ¿Cuál es el interés de estar en la iglesia, de estar supuestamente siendo parte de una iglesia local? Y la otra pregunta es: ¿quién soy yo para ustedes? ¿Es tu Dios? ¿Es tu dueño? ¿Es tu amigo? ¿Es tu Señor? ¿O quién es el Señor? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no me obedecen? Hay muchas más preguntas que encontramos en la Biblia, pero yo creo que estas son suficientes para que tú y yo nos pongamos firmes en la palabra del Señor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos obedeciendo? ¿Estamos sirviendo? ¿Estamos orando? ¿Estamos dispuestos a ir la mía extra? ¿Estamos dispuestos a no negar a nuestro Señor? Porque estamos viviendo momentos difíciles y hoy más que nunca necesitamos estar firmes en Dios. Yo quiero orar por todas aquellas personas que no conocen a Jesús. Quiero decirte que esto es una realidad en la Biblia. Si tú no recibes a Jesús, si tú vives tu vida descuidado, vives en pecado, vas camino al infierno. Aunque hay algunos que dicen que no aceptan, que no reconocen, pero la palabra de Dios lo muestra muy claro. Si tú entregas tu vida al Señor Jesucristo, no te estoy hablando de cambiar de religión, porque Dios no es religión. Con Dios hay una relación de amor y de entrega. Si tú quieres que tu vida en realidad, si cuando mueras vas a la presencia del Señor,
vas al tercer cielo, vas al paraíso, vas a vivir eternamente con Dios. Entrégale tu vida al Señor Jesucristo y yo te voy a pedir que ores y que le digas perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Yo quiero dirigirte y di conmigo: Padre amado, te doy gracias este día. Te pido perdón por todos mis pecados y reconozco a Jesús como el Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te felicito porque estás bendecido de parte de Dios. Y quiero orar por cada uno de los hermanos también que posiblemente estás con desánimo, posiblemente tienes dudas, posiblemente has pensado no volver otra vez al Evangelio, posiblemente estás pensando regresar atrás y Dios te dice: levántate, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, dice Dios. Yo voy a pedirte que ores conmigo, querido hermano, hermana, que le pidamos a Dios que nos dé fortaleza. Padre, gracias te damos en esta hermosa tarde por un día más de bendición. Te pedimos que nos ayudes, Señor, y perdona toda duda, perdona todo pecado. Queremos vivir para ti, queremos amarte, queremos honrarte, queremos ser fieles. Gracias, Padre, te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, amigos, que Dios les bendiga grandemente y nos vemos este próximo martes, si Dios permite, aquí a través de Iglesia Cristo Vive. Dios les bendiga grandemente.